Buenos días a la audiencia de Paraguay TV. Yo soy Marcelo Cuenca y tengo el privilegio de contar con la presencia del profesor Gianfranco Pasquino, politólogo italiano, que hoy en la sala bicameral del Congreso hará una conferencia magistral sobre la ciencia política como herramienta de modificación institucional en un evento organizado por la Fundación Luis María Duarte. Muy buenos días, profesor. Un gusto tenerte en esta entrevista exclusiva. Buenos días a usted y los que nos miran. Profesor, entendiendo también la importancia de vista suya, además de con toda la experiencia y el campo que usted tiene sobre el estudio de las ciencias políticas, que usted va a hablar hoy en la conferencia magistral, tanto así como la reforma constitucional, los sistemas políticos y otros. Una pregunta sobre ese tema que también tiene mucho que ver con la actualidad política nuestra del Paraguay. Nuestra Constitución Nacional, a partir de los 10 años de la promulgación de la Constitución Nacional, se permite tentar una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Según su criterio, ¿cuál es el mejor momento, el momento propicio para realizar esa reforma constitucional? El momento más propicio es entre los mandatos, es decir, después de la elección de la Cámara de los Diputados y del Senado, yo diría 2 años después, y la Asamblea Constituyente debería trabajar 2 años. Entonces, al fin del trabajo, nuevas elecciones, si es posible, con las nuevas reglas. El problema de cómo cambiar es importante, pero lo que es más importante es saber que en algunas democracias las reglas van ajustadas, porque la sociedad cambia, los problemas del mundo cambian, entonces algunas reglas deben ser revisadas y pueden ser mejoradas. Creo que si Paraguay intenta cambiar, hay muchas soluciones que pueden ser analizadas, interpretadas y utilizadas. Gracias, profesor. En nuestro país, a partir de la llegada de la democracia y con la nueva Constitución Nacional que fue promulgada en el año 1992, se quitó la figura de la reelección. Ahora bien, el debate se abre nuevamente en vista que probablemente y para muchos analistas políticos 5 años es muy poco tiempo de mandato para un presidente para cumplir sus proyectos o realizar todo aquello que promete en el momento de las campañas políticas. Ahora bien, ¿usted cree, profesor, que en una nueva constitución, ya en una reforma constitucional, se podría tener una herramienta constitucional por la cual se puede permitir la reelección, evitando igual la perpetuidad en el poder, habida cuenta también de que casi 35 años tuvimos un presidente? Es posible decir que hay presidentes que trabajan en los primeros 100 días y que producen lo que pueden en 100 días, pero yo creo que es una excepción y no creo que se puede pensar que todos los presidentes actúan su programa en 100 días. Yo creo que el problema de la reelección sea un problema importante. Creo que es importante no solamente desde el punto de vista del programa, sino desde el punto de vista de la responsabilidad del presidente hacia los electores, los ciudadanos, los parlamentarios, los más media y aún, si puedo decir así, la historia. Entonces, yo soy favorable a una reelección que permite al presidente, que obliga al presidente a ser responsable ante los electores la vez que quiere ser reelecto, y después en el segundo mandato el presidente puede trabajar si quiere obtener un puesto en la historia. Si sabe intentar dejar una heredad importante a sus sucesores y a su país. Entonces, una reelección sería una muy buena desde el punto de vista de lo que llamo, porque no hay traducción en castellano, no hay traducción en italiano, no hay traducción en francés, que llamo la accountability. La reelección es necesaria, es útil, porque produce accountability. Gracias, profesor.
La figura del vicepresidente, una figura constitucional que de repente en la historia desde la democracia, que volvió esa figura de vicepresidente en cuanto a en la República del Paraguay, de repente crea cierta polémica. Finalmente muchos vicepresidentes en esta historia, en esta época democrática terminaron, digamos, peleados con el presidente y se crea una cierta digamos, ingobernabilidad o digamos que hay un problema entre ambos donde debería haber una armonía. Ahora bien, ¿usted cree que esa figura del vicepresidente puede ser prescindible en una nueva constitución? Sí, puede ser prescindible, como usted dice, pero hay situaciones en las cuales existen vicepresidentes, como por ejemplo en los Estados Unidos, y en algunas repúblicas semipresidenciales los presidentes pueden existir. No veo nada de negativo si el presidente tiene deberes ceremoniales, como en los Estados Unidos. Pero si usted cree se puede eliminar la figura del vicepresidente, si no se elimina el vicepresidente debería constituir con el presidente un team, un equipo, deberían trabajar juntos. Y en algunas situaciones el vicepresidente puede utilizar los años en los cuales es vicepresidente para aprender algo, a 4 años o 5 años de aprendizaje y después intentar llegar a ser presidente. Así es, profesor, también una última consulta. En el Paraguay, nuestro parlamento está compuesto de dos cámaras, es decir, es bicameral. ¿Usted cree que es posible, teniendo en cuenta la forma institucional y administrativa misma del Paraguay, tener una sola cámara, es decir, ser unicameral el Congreso? Es posible, pero debemos antes decidir lo que las cámaras deben hacer. Porque si la segunda cámara es una cámara que es capaz de controlar lo que la primera cámara hace, es decir, puede mejorar las leyes, las reglas, puede controlar mejor lo que el presidente mismo hace, la segunda cámara puede existir. Hay muchos parlamentos bicamerales que funcionan bastante bien y hay parlamentos monocamerales que funcionan bastante bien. En Europa, Portugal y Suecia tienen un parlamento monocameral y son democracias, una vieja democracia y una nueva democracia que funcionan bastante bien. En los estados federales hay normalmente 2 cámaras. Yo no sé si en el Paraguay hay un problema de representación territorial. Si no hay un problema de representación territorial, un sistema monocameral puede existir y puede funcionar de manera satisfactoria. ¿Cuáles son sus expectativas para esta noche de la conferencia magistral, profesor? Mis expectativas primero son que yo logro producir todo lo que pienso sobre la ciencia política, y las herramientas de la ciencia política, la posibilidad de mejorar el funcionamiento de los sistemas políticos y de la democracia. Y después quiero un debate muy intenso, mismo con críticas, sugerencias, comentarios fuertes, algo de interesante. Así, esperemos que sea así esta noche. Y volvemos a reiterar la invitación entonces para esta noche en la sala bicameral, donde el profesor Gianfranco Pascuino nos hablará de la ciencia política como herramienta de modificación institucional, un tema contemporáneo, actual en la política paraguaya esta noche. Es un tema importante. Muy importante. No solamente en Paraguay, en todas las democracias es un tema importante. Así mismo es, así que es una cita ineludible para todos aquellos a quienes les interesan las ciencias políticas, la política misma, con un tema muy importante, como dijimos, y la reelección, la reforma constitucional, que son temas urticantes y muy importantes para la vía política futura de nuestro país. La cita está hecha, también la invitación. Esta noche a las 19 horas en la sala bicameral del Congreso Nacional. Estaban todos invitados, la organización hecha por la Fundación Luis María Duarte. Muchísimas gracias, profesor Gianfranco Pascuino. Un privilegio, un placer poder haberte entrevistado de forma exclusiva para Paraguay TV. Gracias, Marcelo, y gracias a los que no han visto.